Bueno, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal el fin de semana? Vamos a comenzar con la clase de hoy. Como buen lunes, repasando siempre los conceptos que vimos la clase pasada. ¿Qué vimos la clase pasada? Terminamos el tema 2 y el tema 2 lo terminamos viendo la tercera P, Power, que lo traducimos como consumo de energía. Y vimos la ecuación de consumo de energía dinámico que tiene más o menos esas variables, esas ecuaciones que tienen que ver con la cantidad de transistores que uno pone, la capacitancia parásita que tienen esos transistores, la tensión al cuadrado, la tensión de alimentación al cuadrado y la frecuencia. Y vimos que no es fácil reducir ese consumo de energía. ¿Por qué? Porque todas las cosas que queremos hacer que en principio nos mejorarían la performance aumentan el consumo de energía. Vemos que eso se venía haciendo muchas veces y llevó a lo que se conoce como the power wall, que es una pared de consumo de energía con la que se chocaron los diseñadores hace ya 15, 20 años y que se sumó al fin del escalamiento de Dennard, y eso hace que motivó lo que es un cambio en el paradigma de diseño, porque hasta ese momento, hasta principios del 2000, había 2P en el diseño, digamos que era Price y Performance, y a partir de hace 20 años se viene haciendo 3P, Price, Performance y Power. A fines del semestre les voy a contar que ahora en realidad también hay no es una cuarta P, digamos, pero hay una nueva patita, que no es P, entonces ya no encaja y se lo cuento al final, digamos. Pero a partir de ahí motivó el cambio que llevó a los celulares que tenemos hoy en día, a los procesadores con múltiples núcleos que tenemos hoy en día, y un montón de cosas que hoy, como ustedes tienen 20 años, son cosas con las que nacieron, pero que no eran así antes, digamos. Y después empezamos a ver tema 3. Tema 3 que es paralelismo y pipelining. Vimos primero paralelismo, que es una técnica para aumentar la productividad, pero que se basa en aumentar los recursos también, o sea, multiplicar los recursos. O sea, donde tenía un trabajador, pongo 2 trabajadores. ¿Estamos? De esa manera aumento la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Y vimos pipelining, que es otra técnica también para mejorar productividad, pero que no aumenta los recursos o no aumenta tanto los recursos, porque lo que hace es tratar de usarlos más eficientemente. ¿Estamos? En el sentido de usarlos a partir de que estén disponibles, no esperar a que termine la tarea, y está inspirado en la idea de la cadena de producción de Henry Ford. Vimos que para ambos casos una métrica muy importante es aceleración, que es cuánto mejora, digamos, la ejecución de la tarea aplicando la técnica de paralelismo pipelining con respecto a lo que lo tenía sin aplicar paralelismo pipelining. Y la ecuación de performance es la misma performance relativa que venimos viendo, pero que aplicada o traducida a estas técnicas viene a ser lo que es el tiempo serie dividido el tiempo de paralelo o el tiempo de pipeline, ¿no? Por eso es P directamente, aprovechamos que son los dos iguales. Vimos también que otra métrica muy importante es lo que se llama rendimiento o eficiencia, de cuán bien se están utilizando esos recursos. Y básicamente para los dos casos también la ecuación es la misma, genéricamente hablando, que es cuánto trabajo se hace, cuánto trabajo realmente se hace en esa unidad de tiempo, dividido en cuánto trabajo máximo se podría hacer en esa unidad de tiempo. Siempre es el trabajo realizado sobre el máximo posible. Y vimos también, les mostré lo que se conoce como perfil de la tarea, que es una herramienta gráfica, visual, para poder ayudarnos a determinar el grado de paralelismo que tiene una tarea. El perfil de la tarea es propio de una tarea que se debe realizar, no de la que se realiza. La idea es que después se adapta lo que se hace a lo que debería ser para
tratar de que se cumpla con ese perfil. ¿Preguntas? ¿Se entendió todo? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces vamos a continuar con el ejemplo de la lavandería, que lo vamos a usar bastante. Lo que les voy a mostrar ahora es un esquema, una forma de visualizar y de hacer estos diagramas de pipelining, porque sea un poquito más lindo que los dibujitos. Es parecido, pero más fácil de hacer para ustedes también, que a tener que hacer una lavadora, la secadora y el dibujito del hombrecito planchando. Y que ayuda a explicar un poco cómo es más fácil poder obtener todas estas métricas y obtener todas las cosas. Básicamente el dibujito, o una manera, porque hay varias maneras de visualizar pipelining. Una manera que yo les quiero mostrar, que es piola y que les va a ayudar en los prácticos, es un diagrama más o menos como este. ¿Qué es lo que tiene este diagrama de llamativo? ¿O cómo se construye este diagrama? Primero se ponen en el eje vertical, en el eje de las Y, todas las estaciones de trabajo que ustedes tengan. Las etapas del pipeline. En este caso nosotros tenemos la lavadora, la secadora y la estación de doblado y planchado. ¿Se acuerdan? Después, en el eje horizontal, en el eje de las X, tenemos lo que es el tiempo. Cómo se va propagando las distintas tareas en función del tiempo. Y la idea es que ponemos las distintas tareas, las marcamos de diferente manera, con colores, tengo yo, con rayitas para un lado, rayitas para el otro, con letras, números, lo que ustedes quieran, pero las van identificando. ¿Y qué es lo que van haciendo? Van empezando diciendo, bueno, van tarea por tarea. Entonces empiezan con una tarea, empieza en T0, demora 30 minutos, después termina de lavarse, pasa al secado, son 40 minutos de secado, cuando termine el secado pasa a la última estación, son 20 minutos y ahí la tarea termina. ¿Se entiende? La primera tarea. Entonces, ¿qué es lo que hacen después? Dicen, bueno, vamos a poner la segunda. La segunda la deberían poner acá, ¿no? Porque se utiliza apenas está disponible el recurso. Pero si nosotros hacemos 30 minutos de secado, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando quiera entrar 30 minutos de lavado, cuando quiera entrar al secarropa, el secarropa todavía no ha terminado. Entonces hay que esperar 10 minutos ahí. ¿Se acuerdan de ese problema? ¿Qué es lo que prefiero hacer yo y lo que se suele hacer? Esperar antes. O sea, dejamos un hueco de 10 minutos y ahí tenemos 30 minutos de lavado, 40 minutos de secado, 20 minutos de doblado de planchado y la tarea termina. ¿Por qué es mejor esperar ese huequito antes? Por dos motivos. El más tonto es más regular el dibujo. No sé si lo ven. ¿Estamos? A fin de cuentas es lo mismo. ¿Estamos? Pero es más regular el dibujo. Sí. Puede ser que también es conveniente así porque de la otra forma aumentaría la agencia total de la tarea. Ya lo vamos a ver. Puede ser, no de la etapa y de la tarea depende. Vamos a ver, ya vamos a ver por qué. Pero el otro motivo, porque normalmente, depende por supuesto del proceso, de las tareas, todo lo demás, pero es mejor hacer que sea una cuestión continua. Entonces conviene que se demore al comienzo y no tener problemas en el medio. ¿Por qué? Porque tiene razón lo que dice Brian acá. Me puede generar, por un lado, que me aumente más la tarea, porque la tarea va a empezar acá, va a terminar acá, la otra van a empezar cada vez más antes y van a terminar después. Entonces las latencias van a ir aumentando. Y además, ¿qué implica? Implica que si yo termino de lavar y el secar ropa no está listo, bueno, tengo que guardar la ropa en un lugar. Y después termino otro de lavar y tengo que ir apilando acá en el medio la ropa que está lavada y que no la puedo secar. En términos de computación, ¿qué quiere decir? Tengo que poner algún buffer en el medio que me vaya guardando todas las pilas las tareas que terminaron en la primera etapa y que no pueden entrar en la segunda. ¿Y qué pasa cuando tengo un buffer en el medio?
hay que ver que no se llene, un montón de otras cuestiones. ¿Se entiende? En este caso no se usaría el buffer. En este caso no se usaría, ¿por qué? Porque decís, espero tiempo acá y después no necesito el buffer. Espero tiempo antes de arrancar y después no necesito el buffer. Entonces, vas jugando con eso. Entonces, las tareas se van desplazando por los distintos puestos de trabajo, siempre si el siguiente está disponible. Si el siguiente no está disponible, no puede avanzar la tarea. Se queda demorada. Ahí necesitaría un buffer. Por ello es que hay un hueco, que es este hueco, antes de ingresar la segunda tarea. Y fíjense que la idea, también parte de esta forma de visualización, es buscar esos huecos, que son estos de acá, estos dos de acá, y tratar de ver algún tipo de patrón regular. Si ustedes no ven algún patrón regular, es porque algo mal deben estar haciendo, o deberían poder ver un patrón regular. ¿Por qué les muestro este gráfico? ¿Por qué me sirve este gráfico? Y creo que les va a servir en la práctica o para análisis de cualquier tipo de pipeline. Porque es muy fácil en el dibujo ver la duración total. ¿Cuánto es la duración total? Desde que empieza la primera hasta que termina la última. 210 minutos, que es lo mismo que hemos calculado antes. ¿Se acuerdan? Es muy fácil ver la latencia de cada tarea. Porque fíjense que esta empieza acá y demora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90 minutos. Y la amarilla demora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90 minutos. Todas demoran 90 minutos. Se ve clarísimo que la tarea es la misma, la latencia es la misma para todas las tareas. Se ve muy fácil la productividad. ¿Cómo se ve la productividad? Acá termina la primera tarea en 9, la segunda en 13, la tercera en 17, la cuarta en 21. O sea, está terminando una tarea cada 40 minutos, cada 4 cuadraditos. ¿Lo ven? Entonces, con un buen dibujo es fácil de ver varias métricas. Y además se puede calcular muy fácil el rendimiento. ¿Se acuerdan que era también una especie de área ocupada, área total? ¿Cuántos cuadraditos pintados tengo en total? Que es el trabajo realizado. El trabajo realizado son los cuadraditos pintados. Son 36. ¿Por qué? Porque cada tarea pinta 9. Tengo 4 tareas, 36 cuadraditos. ¿Cuánto es el área total? 3 por 21. 63. Entonces, ¿cuánto es el rendimiento de este pipeline? 36 sobre 63. Que es de algún... ¿Cómo? Sí, 57%. Creo. Lo habíamos calculado con la lavandería y habíamos visto que no era tan fácil de calcular. ¿Se acuerdan? Y que yo les decía que lo calculen como lo calculan, les tienen que dar lo mismo. ¿Se acuerdan? Bueno, acá no me pueden decir que no es un poco más fácil de calcular. Sí, ojo, si hacen bien el dibujo. Entonces, un buen dibujo los puede ayudar a calcular las métricas de manera mucho más fácil. ¿Está claro? Ahora, algunas consideraciones que tienen que ver con el rendimiento y la productividad. Primera pregunta, si yo tengo un solo trabajador, tengo un pipeline de una sola etapa, ¿cuánto es el rendimiento? 100%. ¿Qué opinan los demás? Silencio. 100% no solo porque no tenés cómo compararlo, sino porque es lo único que está trabajando. O sea, si vos le pones a hacer una tarea, ¿quién la va a hacer? Ese. No hay más. ¿Vamos? Entonces, la eficiencia de un único trabajador en un sistema serie es del 100%. Entonces, no hay nada más eficiente que poner un solo tipo para que haga la tarea. Pero no es la mejor productividad. Exactamente. ¿Vamos? Entonces, ¿podemos tener una mayor productividad y también una eficiencia del 100%? No. Sí. Se puede, pero no es fácil.
Entonces, ahora, supongamos que tenemos M trabajadores en un pipeline. O sea, un pipeline de M etapas. ¿Estamos? Supongamos que todos trabajan al 100%. Entonces, todos están permanentemente trabajando. ¿Cuánto es la aceleración de ese pipeline de M etapas? A ver si a alguno se le ocurre. Fíjense, yo tengo M etapas. ¿Estamos? Supongamos cuánto es el tiempo serie. Una tarea pasa por todas las etapas. Supongamos que la demora de cada etapa es 1. Entonces, al final de cuentas, ¿cuánto va a demorar la latencia? 1 sobre M. La latencia es M. Es 1 por cada etapa. Vamos a vuelta. Supongamos que tenemos un pipeline. Vamos a aprovechar el pizarrón. Voy a poner este. Supongamos que tenemos alguna especie de pipeline. No es gran cosa. Lo voy a dibujar así con cuadraditos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y M. ¿Estamos? Ahora, supongamos que cada uno demora 1 de retardo. ¿Cuánto es la latencia total de la tarea? M, porque tiene que pasar por todas las etapas. ¿Me siguen hasta aquí? Bien. Entonces, el tiempo serie sería M. ¿Cuánto sería si todos trabajan al 100%, o sea, todos están permanentemente ocupados? 1. ¿Estamos? ¿Cuánto sería la productividad de este pipeline? Sería, el rendimiento sería el 100%, pero la productividad es cantidad de tareas terminadas por unidad de tiempo. Fíjense, yo cuando termine una tarea, después de M tiempo, la siguiente, ¿cuánto va a demorar? 1 más. ¿Y la siguiente? ¿Y la siguiente? ¿Y la siguiente? 1. Entonces, una vez que esté todo andando bien, voy a sacar una tarea en cada ciclo. ¿Me siguen? ¿Cuánto es la aceleración? M. M. Vamos de vuelta. ¿Alguien se perdió en el camino? La latencia, el tiempo serie, en este caso, suponiendo que el retardo de cada cuadradito demora 1, el tiempo serie en total sería M. Atemos bien. ¿Cómo? Para hacer cualquier producto, sí. Cualquier. ¿Por qué sería 1? No, estoy suponiendo. El retardo de cada cuadradito es 1, es una suposición. Llamarle T, si querés. Entonces, el final es M por T. La latencia de una tarea. De cualquier tarea. ¿Está claro? Ahora, una vez que, si eso está trabajando al 100%, es una suposición, ¿estamos? Cuando termino la primera tarea, la segunda, ¿cuánto me voy a demorar? No, la segunda tarea ya me demora solamente un retardo, porque ya llegó hasta casi el final, entonces solamente me falta una etapa, y después me falta solamente una etapa, entonces siempre voy a demorar T o 1, el tiempo que ustedes quieran. Sería distinto porque ahora separamos lo que es etapa de tarea, ¿verdad? Siempre es distinto etapa de tarea. ¿Vamos? Lo que yo te estaba diciendo al principio era la latencia de una tarea en principio y después te hablo de productividad. Porque cuando termine la primera tarea, la segunda ya va a estar casi lista. La tercera va a estar casi lista menos 2. ¿Me entendés? Entonces vos cuando termines la primera que te vas a demorar, la segunda va a demorar solamente un retardo más. La tercera solamente uno más. Entonces a partir de ahí vas a empezar a sacar una en cada ciclo. ¿Está claro eso para todos? Un sí fuerte. Bien. Entonces,
la aceleración en este caso sería el m, que es el tiempo serie, dividido 1, que es la productividad que estoy teniendo, entonces estoy teniendo una aceleración de m. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esta pregunta? Si yo tuviese una eficiencia del 100% en un pipeline, yo con un pipeline de m etapas, con m trabajadores, yo podría obtener como máximo una aceleración igual a m. ¿Estamos? Esa es la aceleración máxima. Y fíjense, idealmente, en un pipeline, se cumple que la aceleración es igual a la cantidad de etapas por la eficiencia. Sí. Siempre y cuando cada etapa dure lo mismo. Siempre y cuando cada etapa dure lo mismo, sí señor. Eso es algo importante, ya lo vamos a ver en minutitos. Entonces, de vuelta, acá la palabra clave es idealmente. Se cumple esta ecuación. La aceleración es igual a la cantidad de etapas por la eficiencia. Es una fórmula que les puede ser útil bajo ciertas condiciones y en ciertos casos. Y después tengan en cuenta esto. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de la eficiencia del pipeline completo, no de cada recurso. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo la eficiencia de la lavandería, que la habíamos calculado, que la eficiencia del lavarropas. El lavarropas estaba siendo utilizado cierta cantidad de tiempo, ciertas veces. La lavandería, como conjunto, funciona con otro rendimiento. ¿Se acuerdan que inclusive hemos visto que era como el promedio de los rendimientos de cada etapa? ¿Se acuerdan? ¿Preguntas? Tengo que volver a... Sí. ¿La eficiencia es la inversa de la productividad? No. La eficiencia es trabajo máximo trabajo realizado sobre el trabajo máximo posible. El rendimiento. Sí, eficiencia y rendimiento. Sí. Si en el caso anterior se hubiera dado que vamos a demorar al mismo tiempo cada etapa, no habría un 100% de eficiencia. Por supuesto. Tienes razón. Y lo vamos a ver ahora. Quiero llegar hasta ahí. Lo que pasa es que algunos ya van pensando más adelantado o yo voy lento. Puede ser las dos cosas, digamos. Entonces, algunas consideraciones importantes que tienen que ver con pipeline. Pipelining en general no mejora la latencia de una tarea. ¿Estamos? No va a mejorar la latencia de una tarea, o en el mejor de los casos, la mantiene igual. Y normalmente la empeora. Lo que busca apuntar pipeline es mejorar productividad. ¿Estamos? Después, la productividad de un pipeline siempre va a estar limitada por la etapa más lenta. Recuerden en la lavandería que teníamos problemas con el secarropa. ¿Se acuerdan? Era el que me estaba de algún modo limitándonos. Ustedes podían sacar una tarea cada 40 minutos, que era su productividad, porque 40 minutos demoraba el lavarropa. ¿Se acuerdan? ¿Ya hemos visto eso? Fíjense esto, otra idea interesante. En un mismo instante de tiempo, si ustedes se paran en algún instante de tiempo, hay múltiples tareas ejecutándose simultáneamente. O sea, cuando ustedes sacan una foto a la mitad del trabajo, ustedes van a ver que hay una bolsa de ropa que está doblándose y planchándose, otra bolsa de ropa que está secándose y otra bolsa de ropa que está lavándose. Entonces, al mismo tiempo, en el mismo instante, si quieren lo podemos ver con el dibujito, acá, por ejemplo, en 9, ¿ven? Estoy haciendo una tarea acá, una tarea acá y una tarea acá. Entonces, estoy haciendo 3 cosas al mismo tiempo. ¿Profe? Sí. ¿Y el procesador iría saltando rápidamente entre las 3 para simular? No, acá el procesador lo hace así. Lo hace a las 3 al mismo tiempo. ¿Lo que más que no podía trabajar en simultáneo? Eso es otro tipo de paralelismo. Eso es paralelismo, eso era concurrencia. Acá, si vos lo podés hacer, que lo vamos a ver cómo se hace,
vas a estar trabajando con 3 cosas al mismo tiempo. ¿Estamos? Entonces ahora la pregunta que les hago es, ¿eso es paralelismo? Para mí no. Para mí sí. El mismo, por ejemplo, el mismo paz, están haciendo 3 cosas simultáneas. Es que son distintos recursos. Para mí no, porque, o sea, antes organizaba el paralelismo cuando tarea que era construir la casa, en una sola barca, una tanda de ropa. No la vemos como distinta, digamos. No sería, Bueno, Bueno, sí, sí. No sería paralelismo sería hacer la misma etapa, o sea, por ejemplo, estar lavando 2 cargas al mismo tiempo, en 2 lavaropas distintos. la misma carga en 2 lavaropas distintas. Lavando 2 cargas Ah, en 2 lavaropas. eso sería paralelismo puro. Entonces, para vos esto no es. Bueno, me encantaron las opiniones porque hay un poquito de todo y creo que tienen todos un poquito de razón. Obviamente dicen, pero ¿cómo sí o no? No podemos tener los dos razón. Sí, es una forma de paralelismo, es una forma particular de paralelismo que se lo suele denominar paralelismo temporal. Extraño, difícil de ver, yo me quedo con la idea de pipeline. O sea, considerar el pipelining como una especie de paralelismo que mejora productividad sin duplicar recursos, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿Está? Pero sí, es una especie de paralelismo porque ejecuta, de algún modo, múltiples tareas de manera simultánea. Como preguntaba Benjamín recién, es que de alguna manera yo voy a hacer que en el procesador puedan hacerse con 3 bases, 3 transferencias al mismo tiempo. Una de una instrucción, otra de otra y otra de otra. Entonces voy a estar ejecutando 3 instrucciones al mismo tiempo y de manera ideal. Estamos implícitamente lo que estamos viendo, si hay como un recurso multiplicado por una tienda. De alguna manera sí, ya lo vamos a ver, ya vamos a llegar. Ahora quiero que se queden con la idea. Otra idea importante. De manera ideal, la máxima aceleración posible en pipeline es igual a la cantidad de etapas. Lo cual les tiene que dar una intuición. Si ustedes, ¿qué sería mejor de manera ideal? ¿Un pipeline de 3 etapas o uno de 10 etapas? De 10 etapas, si lo pueden hacer, ideal. ¿Estamos? Podría dividir en 10 el tiempo total, viendo una persona en cada. Por ejemplo. ¿Y sería mejor 10 o 100? Siempre y cuando. Ya vamos a ver. Ojo. Ahí ya necesito muchas personas. Primera observación, que es lo que me dijo Brian hace un rato. Tengan en cuenta que si la duración de las etapas es desbalanceada, eso me reduce la aceleración y me reduce el rendimiento. Ya deja de ser algo idealizado. ¿No? Y después también tengan en cuenta esto. La aceleración también se reduce por los tiempos de llenado y de vaciado del pipe. ¿Qué son los tiempos de llenado del pipe y de vaciado? Volvemos al dibujito. Esto, ustedes fíjense acá. La primera tarea empieza acá, termina acá. En estos 30 minutos, la secarropa y el dolor de planchado están totalmente vacíos, inutilizables, no están haciendo nada. Y no hay nada que puedan hacer. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque recién la primera tarea se está pasando por la primera etapa. Lo mismo acá. En estos 40 minutos, la estación de dolor de planchado no está haciendo nada. Y no hay nada que pueda hacer. Porque no hay ninguna tarea que llegó todavía. Entonces, este tiempo que ustedes pierden acá, es imposible no perderlo. Siempre. Y eso se conoce como tiempo de llenado del pipeline. Fíjense, pasa lo mismo del otro lado. Cuando ya no hay más tareas para ingresar. O sea, cuando termino de ingresar la cuarta, fíjense que yo acá, en el 11, debería haber puesto una tarea nueva. Pero ya no hay más tareas. Entonces, esto, todos estos 6 son tiempo desperdiciado, porque no tengo más tareas. ¿Desde dónde hasta dónde se consigue el llenado? Desde que empieza hasta que la primera tarea llega a la última etapa. O sea, es
Todo el tiempo hasta que la primera tarea llega a la última etapa. Si lo querés ver acá, va a ser m-1. Ese tiempo siempre se pierde. Y el vaciado sería de... El vaciado en general no se pierde tanto, porque vos consideras uno de los dos. Porque son análogos, bien. Ahora vamos a ver un poquito más. Les quería mostrar en el dibujo que era el tiempo de llenado y de vaciado. Sí. Cuando hablamos del concepto de la duración de las etapas, esto se refiere, como por ejemplo cuando voy a instalar un programa, me dice un tiempo que se va a demorar en instalarlo, Sí. y eso va variando dependiendo de, ¿sabes? Si es mucho más rápido que un minuto, tiene que ver con la duración de las etapas que está haciendo el proceso ese. Me parece que no. En ese caso tiene que ver con un montón de utilización de otros recursos, cosas así. Esto de las tareas desbalanceadas tiene que ver con el ejemplo de la lavandería, que una te demoraba 30, la otra 40 y la otra 20. Entonces al final el rendimiento de la estación de doblado y planchado va a ser mucho más bajo porque está mucho más tiempo sin hacer nada, por culpa de el secarropa. Entonces, para que trabajen al 100%, deberían ser todas iguales. Si no trabajan al 100%, hay alguien que trabaja más y alguien que trabaja menos. Y eso ya te reduce el rendimiento. Y eso te reduce la aceleración. ¿También? ¿Ahí entendieron todos? Entonces, con todo esto me da pie para definirles de algún modo qué es un pipeline ideal. Un pipeline ideal es un pipeline que posee m etapas, todas de igual duración. Y esa duración la vamos a llamar T. ¿Estamos? Pero son todas iguales. Otra característica del pipeline ideal es que ejecuta una enorme cantidad de tareas. ¿Estamos? En el caso de la lavandería, no era un pipeline ideal, porque ninguna de las dos condiciones estas se cumplía. Primero, porque las tareas no eran iguales, y segundo, porque las etapas no eran iguales, y segundo, porque la cantidad de tareas no era muy grande. ¿Cuánto era la cantidad de tareas? 4. Entonces, para que sea un pipeline ideal, la cantidad de tareas tiene que tender a infinito. Así. Entonces, usted me dice, 100 es un número grande de tareas. No. 10.000, arranquemos. 1.000.000 mejor. ¿Saben por qué es importante eso? ¿Alguna intuición? Exactamente, para despreciar los tiempos de llenado y de vaciado. Si tengo 1.000.000 de bolsas de ropa para lavar, si para la primera me demoro unos minutos más, en el 1.000.000 de ropa no pasa nada, digamos. Es totalmente despreciable. ¿Se entiende? Entonces, cuando se cumplen esas dos condiciones, tenemos todas las etapas iguales y tenemos una gran cantidad de tareas, ahí se denomina estado del régimen. El estado del régimen es cuando uno ya identificó el patrón que se repite y dicen, bueno, a partir de acá va a ser todo lo mismo. En ese pipeline ideal, ¿cuánto es la latencia? Lo que les dibujé acá. La cantidad de etapas por la duración de cada etapa. Porque son todas las etapas iguales. Entonces, m por t. ¿Se entiende? ¿Cuánto es el tiempo serie para hacer toda la tarea? Y bueno, la cantidad de tareas, n por m por t. Si yo no tuviera pipeline, tendría que demorar m por t para cada tarea y multiplico eso por la cantidad de tareas que es n. ¿La latencia ya considerando el llenado y vaciado? Latencia de cada tarea. Eso es de una tarea. ¿Cuánto demora una? Los 90 minutos en la lavandería. ¿Profe? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre N y M? N es la cantidad de tareas. Arriba está. Y M es la cantidad de etapas. Pregunten si tienen dudas. La latencia no me quiero claramente. La latencia, volvamos al dibujito. La latencia es
Desde que empiece una tarea hasta que termine. Desde que empiece una tarea hasta que termine. Una tarea. En este caso, 90 minutos para todas las tareas. Entonces, el tiempo serie de la lavandería, ¿cuánto era? 90 minutos por 4, 360. Claro, ahí está bien el serie. Exactamente, cuando no tenemos pipeline. Entonces, estábamos ahí. ¿Cuánto sería el tiempo del pipeline? Y esta ecuación no es difícil, pero fíjense, tiene dos partes. La primera parte es la cantidad de etapas menos 1. ¿Estamos? Multiplicado por t. O sea, la primera parte es cuánto demoro en llegar hasta la última. Y esto es el tiempo de llenado. ¿Estamos? Y a partir de ahí demoro un t por cada tarea. Entonces, supongamos que ustedes tienen 4 tareas, que era acá. 4 tareas y tienen 10 etapas. Entonces van a demorar 9 más 4, 13 en total. Todas esas ecuaciones son válidas, aunque Todas esas ecuaciones son válidas para un pipeline ideal. y en este caso no debemos hacer que el tiempo de pipeline sea n por 3 y n infinito debe ser determinado. Casi. Esto sirve para que, bueno, una vez que se llena, sale una cada t. ¿Cómo se calcula la aceleración? Tiempo serie sobre tiempo de pipeline. Entonces, si ustedes hacen el cociente de estas dos, les llegan a esta ecuación, y esta ecuación, cuando n tiende a infinito, esto se hace 0, esto se hace 1, esto se hace m, que es la conclusión que hemos llegado hace un rato. Ahora está respaldado por la ecuación. En un pipeline ideal, la aceleración es igual a la cantidad de etapas. Es más o menos lo que apuntabas vos. Se simplifica, digamos. ¿Cuánto es la productividad en un pipeline ideal? Una tarea cada unidad de tiempo, cada t, cada retardo de la etapa. ¿Cuánto es el rendimiento de un pipeline ideal? Directamente lo calculamos como la aceleración sobre m, o sea 1, 100%. Porque es un pipeline ideal. La productividad ya sería cuando estamos en régimen permanente, ¿verdad? En estado de régimen. Exactamente. Cuando estás acá. ¿Preguntas? Sí. ¿Qué dijo que representaba ese n por t del segundo término del tiempo pipeline? El primero era cuánto demora en llegar a la primera etapa. A la última. La última etapa, perdón. Esto es el tiempo de llenado. Y a partir de ahí, demoras un t por cada tarea. Ahora, estas ecuaciones, en realidad, son ecuaciones simples. Porque la latencia es simple, la productividad es facilísima, la aceleración es 1. ¿Estamos? ¿Qué me falta? Perdón, el rendimiento es 1, la aceleración es m, o sea, no hay mucho que calcular. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué les muestro esto yo? Porque este debería ser el objetivo de diseño. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tenga que hacer un pipeline, a mí me conviene tratar de darle muchas tareas y dividirlo en etapas que sean todas iguales. Para de esa manera poder considerarlo un pipeline ideal y poder tener las métricas de manera muy fácil de calcular. ¿Se entiende? Porque además no solamente va a ser muy fácil de calcular, sino que va a ser la aceleración máxima, con la eficiencia máxima, con el rendimiento máximo, con la productividad mayor. Sí. ¿Por qué la productividad más un t? Porque es tareas por unidad de tiempo.
Es una tarea cada T. Esto es tareas, en realidad. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Ahora, ese es mi objetivo. ¿Estamos? Mi objetivo es mi objetivo de diseño sería tratar de hacer un pipeline ideal. ¿Cuáles son los problemas comunes que puede tener un pipeline ideal? Primer problema, no contar con suficientes tareas para decir que entro en un estado de régimen. O sea, mi cantidad de tareas n no es infinita. Son 4. Entonces, si yo tengo 4 tareas, mi pipeline no es ideal. Y mi rendimiento no va a ser el 100% y mi aceleración no va a ser igual a la cantidad de número de etapas. ¿Se entiende? Va a ser algo como el ejemplo de la lavandería. Y voy a tener que hacer el dibujito para ver cuánto es la productividad, cuánto es la aceleración, cuánto es el rendimiento. Porque el tiempo de llenado y vaciado es significativo. Segundo problema, no tener etapas de igual duración. Es típico. ¿Qué es lo que nos pasaba en la lavandería? Eso, cuando no tenemos etapa de igual duración, se producen lo que se denominan cuellos de botella. Hay una etapa que me hace de embudo. Y es la etapa que se denomina cuello de botella. Lo que hay que hacer es tratar de eliminar los cuellos de botella. Y el tercer problema es tener distintos tipos de tareas que utilicen distintas combinaciones de etapas. En el ejemplo de la lavandería, ¿qué vendría a ser esto? Resulta que esta es una prenda delicada que no puede pasar por el secarropas. Se tiene que secar, pero no en el secarropas, porque es una prenda especial. Entonces, se seca de otra manera, tiene otro tiempo, etcétera, etcétera. Ya tiene un tratamiento especial. ¿Se entiende? A veces pasa, o con esta ropa no se plancha, porque está hecha un material que no se plancha. Entonces es lavado, secado y sale. Entonces ya no tiene la tercera etapa. ¿Me siguen? ¿Alguno lavó la ropa alguna vez? ¿O sabe algo de lavar la ropa? Porque si no, me están mirando con cara de... Todas tienen una camiseta de fútbol que no se plancha. No sé las chicas, digamos, pero... ¿no? Bueno, tampoco todos, pero siempre hay algo especial, ¿no? Entonces eso puede pasar. ¿A qué es lo que voy? Los problemas son no tener tareas, no tener etapas iguales o tener tareas distintas. Tareas que por algún motivo sean especiales y no tengan que seguir la cadena de producción. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, primer problema. Cuellos de botella, el más común, el más típico. Porque en realidad estos dos todos son típicos, digamos. Pero el primero, no tener suficientes tareas, bueno, no hay mucho más que hacer, digamos. O sea, conseguimos más tareas para que ande mejor o no hacemos pipeline. No hay mucha vuelta que darle, digamos. Pero con los cuellos de botella sí se puede trabajar bastante. Y hay varias maneras de solucionarlo. Fíjense, como habíamos visto en el ejemplo de la lavandería, había una etapa que era más lenta que las demás. El lavarropa. Demoraba 40 minutos, mientras los otros demoraban 30 y 20. Entonces el secarropas, era mi cuello de botella. En estado de régimen me limitaba la productividad, me hace que me disminuya el rendimiento, porque los otros tienen tiempo muerto que no hacen nada, y me disminuye la aceleración total. ¿Cómo se puede mejorar? Escucho ideas. Bien, ¿Agustín? Ah, vos. ¿Que también sos Agustín? No. Ah, Matías. Vos sos Agustín. Ay, ya los voy a ir sacando. Sí, la más fácil, la más intuitiva, la que dijo Matías. Compremos un secarropa más rápido. ¿Estamos? O sea, compro un secarropa que en vez de demorar 40 minutos, me demora 30 minutos. Lo cambio por el que tengo, ya está, eliminado el cuello de botella. Si no, también podemos dividirlo en 2 etapas.
Exactamente. Pero ¿entienden primero la primera solución? La primera solución es compramos un secarropa más rápido. Ahora, ¿qué pasa si por algún motivo no hay un secarropa más rápido? Todos los secarropas demoran lo mismo. Demoran 40 minutos. Entonces, una de las cosas que propone Mauricio, y acá, vos eres Mauricio también, ya los voy sacando. Una de las cosas que propone Mauricio es, compremos otros secarropas. Y de algún modo, dividamos el secado en 2 etapas. Entonces, como que la ponemos primero en un secarropa, a los 20 minutos lo sacamos de ese secarropa y lo ponemos en otro secarropa para que complete 20 minutos en el otro secarropa. Ustedes me dicen, ¿pero qué gano con eso? Que el primer secarropa está desocupado y ya pueden empezar a secar una segunda tanda de ropa. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Pero hay que ver si se puede hacer eso también. Si no, otra opción parecida, esto sería, digamos, comprando un secarropa y poniéndolo en serie. Otra opción parecida es comprar un secarropa y ponerlo en paralelo. Entonces es, cuando termino una tanda de ropa, lo pongo en un secarropa. Cuando termine otra tanda, como ese secarropa está ocupado, lo pongo en el otro secarropa. Y los voy alternando, uno para acá, uno para acá, uno para acá, uno para acá. Demoran 40 minutos cada uno, pero al final de cuentas, como tengo 2, los voy a estar usando alternadamente, voy a tener una mejor eficiencia y una mejor productividad. Sí. En este caso, apuntamos en que esos 20 que tenemos hoy desaparezcan, por eso lo tenés que mirar en ese tiempo. Esos 40 que vos tenés de cuello de botella. Claro. Sí, la idea es tratar de reducir tu cuello de botella. O sea, no necesariamente la mitad, sino al... No necesariamente a la mitad, en este caso, como son 40 y pones 2, lo podrías hacer a la mitad, pero no siempre es a la mitad. Es buena la pregunta. Sí. Pues si no tenemos 2 secarropas, digamos, nos estaríamos sobrecargando la última etapa que no podría recibir la segunda de ropa bien. Ya lo ven. No, digamos, no va a ser evidente la eficiencia porque si yo pongo 2 en paralelo, va a haber un tiempo de como usted dice, termino uno, lo mando a uno, y cuando termine el otro, como está ocupado el primero, lo mando al segundo. Sí. No, va a haber un tiempo entonces el segundo que me está esperando carga, ya no voy a tener eficiencia al 100%. Ya lo vemos. Ya lo vemos. ¿Cómo es la mejor? ¿Entienden todo lo que acaban de preguntar los dos chicos? Primero me dice Mateo, bueno, pero si pones 2, igual el último va a estar desperdiciado. Eso es lo que me ha dicho más o menos Mateo. La última etapa igual no anda bien. Y lo que me dice Benjamín es, no, pero también tenés un problema porque no va a tener una eficiencia del 100%. Porque entre que saqué la ropa del lavado, del lavarropa, hasta que vaya al secarropa, lo alterne o no, eso no te va a andar bien. Es la intuición que tiene Benjamín. ¿Entienden? ¿Cómo es la mejor manera de analizar esto? Con los dibujitos. ¿Vamos? O sea, por algo yo les mostré los dibujitos porque para mí, y recomendación, digamos, no es la única manera, pero es mejor hacerlo con los dibujitos y se lo ve más fácil. Y se lo entienden más fácil, por lo menos desde mi punto de vista. Ese era el dibujo original. Ya lo han visto, ¿se lo acuerdan? ¿Dónde está el cuello de botella? Y fíjense que se ve, se identifica fácilmente el cuello de botella. ¿Por qué? Porque a partir de que le llega su primera tarea, está permanentemente trabajando. ¿Lo ven? No tiene ningún hueco. Todos los demás esperan un poquito, demoran, tienen algún hueco metido en el medio. El secarropa, perdón, no, está permanentemente trabajando. Ese es el cuello de botella. Y el dibujito este, si lo hacen bien, les permite, además de lo anterior, identificar rápidamente dónde está el cuello de botella. ¿Me siguen? Y ahora, ¿cómo sería el dibujito de la solución serie? ¿Qué cambiaría? Yo compro un secarropas. Entonces significa que acá ya no van a ser 3, van a ser 4. Voy a tener secarropas 1 y secarropas 2. Y la idea es, a esto, partirlo en 2. ¿Se acuerdan? Que 20 minutos en uno
y 20 minutos, seque primero 20 minutos en un secarropa y los otros 20 minutos en el segundo secarropa. ¿De acuerdo? Eso se dibujaría así. Entra la tarea 1, 30 minutos de lavado, pasa a secarropas 1, 20 minutos en secarropas 1, 20 minutos en secarropas 2, completa sus 40 minutos de secado y después pasa al doblado y planchado. ¿Cuánto demora la tarea? ¿Cuánto es la latencia de una tarea? La misma. Y de esta tarea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo mismo. La latencia es la misma. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Cuando tengo que poner la segunda tarea, cuando termine esta, este secarropa ya está disponible. Entonces lo puedo poner acá. Y acá paso a secar, acá paso a secar, acá paso a secar. Lo que me cambia es que acá este secarropa estaba ocupado. En cambio ahora está disponible. ¿Lo ven? Entonces ya no me hace falta perder estos 10 minutos acá. No me hace falta ese hueco. Y puedo mejorar mi tiempo total. Es muy buena la observación de Brian. Ya iba a llegar yo hasta ahí. Primera pregunta que les quería hacer antes que eso. ¿Cuánto es la productividad? 30. Acá era, sale a los 9, salen 13, salen 17. O sea, salía una cada 4 cuadraditos, una cada 40 minutos. Acá termino en 9, termino en 12, termino en 15. Estoy sacando una cada 30 minutos. He mejorado la productividad. ¿Cuánto va a ser la aceleración? Va a ser más alta. Porque ahora demoro en total 18 minutos, 180 minutos en vez de 210. He ganado media hora. Mejorado aceleración. He mejorado el rendimiento. Va a mejorar. Quizás. Hagan la cuenta. ¿Por qué? Porque tienen menos tiempo, pero tienen más cuadraditos. Fíjense si mejora el rendimiento. Y además, tengan en cuenta, no va a ser 100% porque tienen 4 tareas. No es ideal. Sí. ¿Puede ser que el tiempo que antes se perdía esperando a lavar ropa, o sea que en un solo cuadrito, ahora se pierde, el que se perdía en el secarropa, en el secador, ahora se lo pierde en la lavadora y los 30 minutos que se ahorraron fueron solo del doblado y planchado, digamos, o sea, viendo hacia la gráfica. Te ahorraste tiempo. Claro. No sabes, vos acá tenías huecos y acá no los tenés. Tenés otros huecos, de otra manera. Claro, eso es lo que estaba viendo, sí, que los huecos que ¿Estamos? estaban arriba, ahora están abajo y los Pero vos fíjate, claro, entonces a la larga te ahorras tiempo y te aumenta la productividad. ¿Qué es lo que te importa? Sí. El rendimiento baja. ¿Por qué baja el rendimiento? Y porque ahora tenés más equipamiento y no lo estás usando tan eficientemente. Pero la productividad mejora, así que le demos un visto bueno, que es lo que nos importa. Y de todas maneras me quedo con otra observación, que es la de Brian. Creo que fue la de Brian. Me dijo, che, pero ¿ahora dónde está el cuello de botella? En el lavado. ¿Qué podemos hacer con este cuello de botella? Hay que siempre va a haber un cuello de botella. Ajá, ya vamos a llegar. 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 Calma, calma. ¿Quieren hacer un recreo ahora? ¿Hacemos un recreo y después seguimos? Claro, por eso manejamos el suspenso, digamos.
Retomamos con las clases, siempre con un repaso del cronograma. Fácil, hoy vemos tema 3. El miércoles terminamos este tema. El jueves tienen práctico con la evaluación del TP1. Esta semana en algún momento se va a publicar el práctico 2, que es el tema 3, que todo el ejercicio que estamos viendo ahora. Y el viernes vamos a ver tema 4. Eso es pantallazo. La pregunta que me hicieron recién es si hay consulta de la tarde. En teoría sí. No sé a qué hora era. ¿A las 3 de la tarde puede ser? Eso lo arreglaron ustedes en teoría con la práctica. Así que ahí ustedes saben más que yo, digamos. Yo soy el que le manda un WhatsApp al ingeniero para decir, acordate que tenés consulta hoy, digamos. Los horarios y todo lo demás, eso lo tienen que definir ustedes. O mandarlo ustedes por Discord, que para eso está también. ¿Alguna pregunta relativa a esto? Buenísimo. Entonces vamos a ver, antes de mostrar lo que habíamos pensado como, pero ahora el lavarropas pasaba a ser un cuello de botella, entonces ya empezaban que no se puede, que sí se puede, que compramos otro lavarropas, no. Antes de eso, les quiero mostrar cómo sería la solución en paralelo del cuello de botella del secarropas. O sea, ¿cuál era la solución en paralelo? No puedo, por algún motivo, poner 20 minutos en un secarropas y 20 minutos en otro secarropas. Lo que hago es directamente pongo los 40 minutos en un secarropas y cuando me desocupo pongo alternadamente en otro secarropas. ¿Se acuerdan? Esa era la solución en paralelo. ¿Cómo sería el dibujito? Lo mismo, tengo dos secarropas. ¿Vamos? En el anterior eran dos secarropas. Pero era primero 20 minutos en uno y después 20 minutos en otro. Acá es 40 minutos en uno y la segunda tanda de ropa en el otro. Fíjense cómo es el dibujo. Viene la primera tanda de ropa, la primera tarea. 30 minutos de lavado, después va a los 40 minutos de secado, porque no lo puedo dividir, y después pasa al planchado y termina. La segunda tarea ya la puedo empezar acá, porque cuando termina tengo el segundo secarropas disponible. Entonces, el primero está ocupado, pero el segundo no. Entonces pasa al segundo. 40 minutos, planchado y termina. ¿Van? Empieza la tercera tarea. Cuando termina, el segundo secarropa está ocupado, pero el primero está disponible. Entonces va al primero. ¿Lo ven? Entonces fíjense que las tareas acaban todas continuas, pero va una para acá, una para acá, una para acá, una para acá, de manera alternada. ¿Lo ven? ¿Cuánto es la productividad? $30 minutos. ¿Quién dijo 30 minutos también? Matías. 30 minutos también. ¿Por qué 30 minutos también? Porque va pasando los 3 cuadraditos. Perfecto. Pero no era la respuesta que me hubiera gustado. La respuesta que me hubiera gustado es porque el cuello de botella está en el lavarropa. Entonces, comparemos el dibujo anterior. Ahora metí esta diapositiva en el medio. Y ahora me fui muy para atrás. Acá, visualicen el dibujo. En las diapositivas, si ustedes lo tienen, mucho más fácil de ver. Y ahora miren este dibujo. Van a ver que productividad es la misma. Rendimiento es el mismo. Latencia es la misma. ¿Y qué me falta? Aceleración es la misma. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es cómo hago el dibujo. ¿Dónde están los huecos? ¿Vamos? Sí. Si querés. La diferencia entre si hago una solución en serie o si hago una solución paralela, la diferencia depende estrictamente de la etapa, de la tarea en sí. ¿Vamos? Si se puede dividir o si no se puede dividir. Eso es inherente a la particularidad del secarropas.
¿Me conviene ir alternando o me conviene sacar mitad del tiempo en uno o mitad del tiempo en otro? Eso ya depende de cómo lo dividan, si es que se puede dividir. Es inherente. Pero lo importante es que cualquiera de las dos alternativas soluciona del mismo modo, produce los mismos resultados. ¿Se entiende? No importa cómo yo reordene los recursos, siempre que tenga el mismo código de botella, voy a tener la misma latencia. Exactamente, la misma productividad. La latencia también es igual, pero es por otro motivo. O sea, profe, que la mejor solución era comprar una ropa más rápido. Siempre. Siempre va a ser la más fácil, pero no siempre se puede. O sea, disculpame un segundito. Es lo mismo que vos decís, bueno, yo me demoro mucho el cajero en el súper. Bueno, la mejor solución es poner un cajero más rápido. Y bueno, pero a la larga no son todos más rápidos, no necesariamente un cajero es más rápido que el otro. O poner un obrero más rápido. No siempre se consigue. ¿Estamos? Sí. Era que si el cuello de botella siempre va a afectar a la misma etapa, ya sea en serie o en relevo. Claro, o sea, como vos tenías un cuello de botella acá en el secarropa, comprás un secarropas para eliminar ese cuello de botella. O sea, aumentar los recursos, pero rompes este cuello de botella. ¿Qué es lo que te pasa? El cuello de botella en realidad se te movió para otro lado. O sea, rompiste el cuello de botella, ahora ya te mejoró tu productividad porque gastaste plata, pero la realidad es que ahora tenés otro cuello de botella. Claro, sería que está a la etapa inmediatamente más lenta que... No, claro, sería en este caso la que sigue más lenta. En este caso el lavarropa. Claro, pero lo que yo me refería es si tanto en esta como en la anterior técnica Sí. estarían en la misma etapa. Sí, porque va a ser la más lenta. Va a ser la nueva, es buscar cuál es la nueva más lenta. No importa si es la primera, la segunda, la quinta, es la que sea más lenta. Porque de vuelta, y lo tenían puesto en una cosita en verde antes de esto, acá, la productividad está limitada por la etapa más lenta, la etapa que más demora, siempre. ¿Lo ven? Entonces ahora sí volvamos a lo que estaba. Entonces vimos que hacerlo en serio o hacerlo en paralelo me lleva a exactamente lo mismo. Es comprar un nuevo secarropa, mejoro productividad, me baja el rendimiento porque tengo más huecos, la latencia queda igual, mejora la aceleración. Y si uso uno u otro depende de si me conviene dividir o no, si puedo dividir o no, etc. Ahora sí vamos a la cuestión de, tengo un nuevo cuello de botella. ¿Qué puedo hacer con este cuello de botella? Comprar un lavarropa. O compro un lavarropa más rápido, o compro otro lavarropa igual y pongo dos lavarropas. ¿Y qué va a pasar si compro dos lavarropas? Y los pongo en serie. O capaz que no, porque no me convenga andar sacando ropa chorreando y me conviene ponerlo en paralelo, digamos. Pero la productividad, ¿la misma? ¿Y qué más va a pasar? Va a haber un nuevo cuello de botella. Porque si pongo dos de estos, que demoran 30, y los uso alternadamente, es como que voy a estar haciendo cada 15 minutos. Entonces voy a tener este cada 15, esto van a ser cada 20, y esto va a ser cada 20. ¿Cuál va a ser la más lenta? Alguna de 20. Y si me compro otro secarropa, va a pasarse el cuello de botella. Y así sucesivamente. Hasta que todos sean de un cuadrado. Eso me lleva a la solución extrema. ¿Cómo sería la lavandería más productiva que podamos tener? Porque siempre que solucionamos un cuello de botella, aparece otro cuello de botella. Y esa sería la lavandería con máxima productividad. Tengo 3 lavarropas, 4 secarropas y 2 estaciones de
doblado y planchado. ¿Cómo funciona esto? El análisis es el mismo. Viene una tarea para lavarropas 1. Cuando termina, el secarropas 1 está desocupado. 40 minutos acá. Cuando termina, la estación de doblado y planchado 1 está desocupada. Pasa para acá y termina. ¿Lo ven? ¿Me siguen todos? La segunda tiene un lavarropa desocupado, entonces empieza un cuadrito después. 30 minutos para acá, cuando termina, tiene un secarropa desocupado. 40 minutos, cuando termina, tiene una estación de doblado y planchado desocupada, termina acá. La tercera viene un cuadrito después, tiene un lavarropa desocupado. Cuando termina, tiene un secarropa desocupado. Cuando termina, ya se desocupó la primera estación de doblado y planchado. Entonces vuelve a usar esta y termina acá. La cuarta ya terminó el primer lavarropa. No, los 3 secarropas están ocupados, pero tengo un cuarto secarropa desocupado. Viene para acá, va al segundo estación de doblado y planchado y termina. ¿Qué es lo que se ve acá? El rendimiento es muy bajo. ¿Por qué? Porque tengo un montón de sesiones de trabajo, 4 tareas y tengo un montón de huecos. Sin embargo, fíjense esto. ¿Qué pasa si yo tuviera más tareas? La quinta entraría acá y seguiría por acá, seguiría por acá y terminaría acá. La sexta terminaría acá. La séptima terminaría acá. Y si yo pongo 100 tareas, va a estar todo pintadito. Tenemos suficientes tareas como para que Justifique la inversión. Porque fíjense que la productividad acá ya es máxima. Estoy terminando una tarea en cada 10 minutos. Y no lo puedo hacer más rápido que eso. Sí. Tengo una duda con respecto a ese gráfico. Si tuviéramos una segunda tanda de 4 tareas, ¿puede ser que quede ahí arriba del secador 1 que está en verde un hueco? En realidad no. Porque en realidad no tenés otra tanda de 4 tareas. Tendrías 4 tareas más. Tendrías una tanda de 8 tareas. Claro, por eso. O de 80. Si vos empezás acá una, y sigue el método, haces 1, 2, 3. Cuando termina, el secarropa 1 está desocupado. Haces 1, 2, 3, 4. Cuando termina, la estación de doblado 1 está desocupada. 1, 2, termina. En 13. Yo lo pensaba trasladando un poco de gráfica, quedaría un hueco. Lo metes acá directamente. Porque cuando vos querés empezar, tenés un lavarropa disponible. Siempre vas a tener una unidad de trabajo disponible. ¿Entendés? Entonces, por eso, si ustedes tuviesen más tareas, van a empezar a pintar todo. ¿Cuánto sería la aceleración? Y vos acá, en este caso, vos tenés tu tiempo de 120. Sobre el original, que era 360, va a ser una aceleración de 3. Pero de vuelta, si tuvieras 100 tareas, probala, vas a ver que es mucho mejor. ¿Se entiende cómo se construye el dibujo? Yo tengo una duda. Dale. Tiene que esperar los 10 minutos para empezar el segundo. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué tengo que esperar acá y no pongo directamente las 3 tareas juntas? Porque si no, no voy a tener el resultado. Está haciendo doblado. A la larga, vos quizás podrías poner primero las 3 tareas juntas. De todo modo, cuando terminen las 3 tareas acá, empezarías con los 3 acá, pero igual no podrías poner esta ni acá ni acá. Tenés que esperar sí o sí. ¿Entendés? Entonces a la larga, vas a reacomodar si querés un poco los dibujitos, pues te va a quedar igual. Esa es la primera observación. Dame un segundito, no sé quién pregunta. La segunda observación es que normalmente no tenés un montón de tareas apiladas al comienzo y las vas diciendo, bueno, listo, las voy largando todas juntas. Normalmente te van llegando. Entonces, acá se modela mejor
Me llega una tarea, empieza. Llega otra tarea, empieza. Llega otra tarea, empieza. Porque si vos no tenés un buffer imaginario, si querés, al principio, o la cola de gente esperando afuera, igual la idea es que no tengas gente esperando afuera. Entonces, una mejor manera de modelar eso es decir, bueno, las hago que vayan empezando desfasadamente y de esa manera asumo como que me llega una tanda de ropa cada 10 minutos y funciona y sale una cada 10 minutos. Fíjate que acá el tiempo de llegada es lo mismo que tu tiempo de salida. Y de esa manera funciona todo continuo. Profe, sería la misma idea también de que si la adelantara o largara todas las tareas en igual intervalo de tiempo, en el mismo tiempo, aumentaría la latencia de la otra. Podría aumentar la latencia. Acá la latencia, si te pones a calcular, es siempre la misma. Porque es un continuo y todo fluye por la cadena de producción. ¿Quién más tenía una pregunta? Profe, y también Sí. eso de que no quise entrar más tiempo porque usted decía de que prefiero esperar al comienzo y no a... Exactamente. Por el tema de los buffers. ¿Entendés? Prefiero decir, llegad 10 minutos más tarde, pero no tenés tiempo de espera y te hago pasar rápido. Es ordenar por turnos, si lo quieres ver así, para no tener gente esperando en sala de espera. ¿Se entiende? Es tratar de coordinar la entrada de las tareas con la salida de las tareas y mantener un flujo constante por la cadena de producción. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces acá la productividad dijimos que es máxima y es una cada 10 minutos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de acá? La productividad máxima, normalmente cuando tengo etapas de distintas duraciones, está limitada por el máximo común divisor. ¿Se acuerdan del MCD? Lo tienen que haber visto en la primaria. Brian dice. En mi escuela no me lo enseñaron eso. El divisor común mayor, máximo común divisor, no me acuerdo exactamente el nombre, porque ha ido cambiando con el tiempo, pero es, en este caso, como eran 30, 40 y 20, el máximo común divisor es 10. Entonces, ahí comprando 3 lavarropas, 4 secarropas y 2 estaciones de planchado, podía llegar a tener la productividad máxima. Lo cual es cara, hay que ver si justifica. Aumenta significativamente el costo. ¿Vamos? Dependerá de, ¿vale la pena o no? Si usted tiene 4 tandas de ropa, no vale la pena. El rendimiento es muy bajo. Pero si tienen 4.000, capaz que sí. Y si tienen 4 millones, ni hablar. Seguro que les conviene. Cuando hablamos de procesadores, esto se hace. Y se conoce como solución superescalar. Los procesadores de hoy en día, la mayoría son superescalares. ¿Qué quiere decir superescalares? ¿Cómo hacen esto? Lo vamos a ver en el tema 9. O sea, lo voy a dejar con más suspenso. Pero esto se hace, se usa y funciona así. Por eso es importante que desde ya me gustaría que tengan una idea de lo que es, pipeline, productividad, ese tipo de cosas, ya de entrada quiero que lo tengan en la cabeza. ¿Alguna pregunta? Había un tercer problema, ¿se acuerdan? Que eran las tareas diferentes. Los tipos, las bolsas de ropa con prendas delicadas, prendas que no se planchan, prendas que no se pasan por el secarropa, cosas así por el estilo. Eso también es un problema común. Imagínense, por ejemplo, que tenga una secuencia de tareas distintas. Las tareas tipo 1 usan todas las etapas. Las tareas tipo 2 utilizan una de las etapas. Las tareas tipo 3 utilizan algunas, pero distintas de las dos. O sea, la cosa empieza a ser complicado. ¿Cómo hago ahí? Porque si yo decís, bueno, las tareas tipo 2 que usan la 1, 3, 5, digo, bueno, como a la 2 no la voy a usar, me la salteo. ¿Y qué pasa si me la salteo? Va a haber un momento en el cual va a haber 2 tareas distintas, porque no sé en qué orden vienen estas, que capaz que 2 quieren usar secar ropa, lavar ropa, en ese caso la etapa 3, al mismo tiempo. La normal
y la 2 y van a chocar. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo me produzco un salteo, en algún momento alguien va a chocar. Tengo que tener muchísima suerte para que no pase. ¿Cómo se hace esto? Siempre va a haber choques. Esos choques se los conoce como riesgos estructurales, que tienen que ver con la estructura del pipeline. La solución a la larga es hacer que todas las tareas pasen por todas las etapas, las usen o no. Entonces, si yo tengo una tanda de ropa que no usa secarropa, no importa, pasá por el secarropa y esperá 40 minutos sin hacer nada. Y después pasar a la siguiente. Dice, bueno, pero pierde. ¿Aumenta la latencia de esa tarea? Sí, aumenta la latencia de esa tarea. Pero la productividad general del sistema va a ser mejor. ¿Profe? Sí. La latencia me limita la tarea de mayor latencia, me limita todo el resto, digamos. No necesariamente. Porque la latencia no te importa. Lo que Porque ahora todas van a tardar la misma latencia que la latencia mayor. Sí, pero no te importa que tarde más latencia, ni sea la mayor, ni nada. Lo que te importa es productividad. Vos lo que querés maximizar es productividad. Si demora más, demora más. ¿Qué se le va a hacer? Entonces, de vuelta, esto funciona y vale la pena cuando es un pipeline ideal, con productividad lo máximo posible. Sí. Cuando haya, te voy a poner, voy a hacer un dibujito, ¿no? Ahí. Un riesgo estructural es cuando vos tenés, supongamos que en vez de tener eso, que es algo ideal, vos tenés acá un cuadradito, otro cuadradito, otro cuadradito. Ese es mi pipeline. ¿Estamos? Pero resulta que es el pipeline de la lavandería, por ejemplo. Lavado, secado, planchado. Ahora resulta que yo digo que hay una ropa que no pasa por el secarropa. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Es decir, listo, de acá vengo y hago así. Me lo salteo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir una tanda de ropa. La voy a lavar. Y voy a decir, ¿es de la especial o no? Es de la especial. Listo, entonces salteate esto y pasa para la etapa 3. La segunda tanda de ropa es de la común. Entonces, de acá pasas a la etapa 2. Y después a la etapa 3. Entonces, vos vas a estar viendo acá si es especial o no. Para saber si la secas o no. ¿Me explico? ¿Qué es lo que te va a pasar? En algún momento vos vas a tener acá dos tareas distintas que te van a querer usar esto. Una que va a venir de acá y una que va a venir de acá. ¿Cuándo va a ocurrir? Imposible de predecir, pero es seguro que en algún momento te va a pasar. Entonces vos vas a tener acá dos etapas, o sea, esto lo podrías redibujar. Exactamente. Exactamente eso. Esto, si querés, lo podrías redibujar así. Entonces vos vas a tener dos caminos que van a querer ir al mismo lugar. Eventualmente se va a producir un choque. Y el concepto que usamos de distribución, prioridades, no sirve. Acá no, porque ya vamos a ver que esto, la idea es que lo vas a hacer mucho más rápido que eso y mucho mejor. Entonces, que tenés a alguien que te evalúe, o sea, si vos querés decir, poner un semáforo acá, digamos, decir, che, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar este otro, tenés que tener una inteligencia, alguna lógica. Y cuanto menos lógica pongas, más rápido es. Ya vamos a ver cómo se soluciona en general eso. En general es mejor hacer que todas pasen por todas las etapas. Hagan algo o no. Para un pipeline es mejor. Y el ejemplo típico de esto es justamente la mezcla de instrucciones de un procesador. ¿Por qué? Porque inclusive ustedes creo que han visto algo de sistemas con micro. Creo que han visto esta diapositiva. Entonces, en un procesador, ustedes, si no tuvieran pipeline, ustedes tienen fetch, decode, execute de una instrucción. Y después hacen lo mismo de la segunda y lo mismo de la tercera. Si ustedes tienen un pipeline, hacen una etapa fetch, una etapa decode, una etapa execute,
La primera tarea hace lo mismo, pero a medida que se desocupa el fetch, o sea, la primera tarea es acá, perdón, y a medida que se desocupa este, ya pueden empezar a buscar la segunda. Y después decodifican la segunda y ejecutan la segunda. Empiezan a buscar la tercera, decodifican la tercera, ejecutan la tercera. Entonces, a la larga, si esto funcionase bien, sería ideal, serían todas iguales y tendría una aceleración igual a la cantidad de etapas. En este caso, igual a 3, con muchas tareas. ¿Me siguen? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo instrucciones, no es lo mismo una suma que una carga de memoria. No es lo mismo cualquiera de esas dos que un salto. Hacen distintas cosas las ejecuciones, algunas son más largas, otras son más cortas. Unas son más fáciles, otras son más difíciles. ¿Se acuerdan o no? Entonces, ahí es donde se empieza a complicar. Está bien que todas van a pasar por el fetch, todas van a pasar por la decodificación, pero la ejecución ya es distinta. Entonces ahí es cuando, ¿o qué pasa? Uy, tengo un salto. Entonces el salto, supongamos que este es un salto. ¿No? Se ejecuta el salto, pero yo ya busqué algunas instrucciones. ¿Qué hago con las instrucciones que estoy buscando y decodificando? Eran las siguientes. Y no, pero tengo que saltar. Va viendo que no es tan sencillo, digamos. Además, ¿qué pasa si hay instrucciones que requieren más etapas? O sea, capaz que el execute, alguna que sea muy larga. Bueno, lo partimos. Ah, pero no todas lo usan. Y empiezan a de vuelta ver qué es lo que conviene. Y pueden ser también, las tareas tienen que ser iguales para hacerlo lo más ideal posible. El ejemplo que dio usted del salto, ¿qué es lo que implicaría? Que sí o sí debe continuar la ejecución con el salto. No, yo te digo, suponete que esta instrucción, vos acá haces un fetch de una instrucción de salto. Decodificás la instrucción de salto. Y decís, es una instrucción de salto. Va a ejecutar la instrucción de salto. La instrucción de salto dice que tiene que saltar. Entonces vos, la siguiente instrucción que vos buscás, que debería estar acá, tiene que ser el destino del salto. ¿Y qué hiciste con esta que ya buscaste? ¿La ejecutás o no? Es una buena pregunta, digamos. Porque ya la buscaste. O sea, hay una que está cargado el pipe, está listo para ejecutarse esta. ¿La ejecutás o no? Ya vamos a ver. La respuesta debería ser no. Porque la que debería ejecutar después del salto es la de después del salto. Entonces, ¿qué haces con eso que tenés ahí a media? ¿No? Ya lo vamos a ver también. Todo lo vamos a ver más adelante. Espero después cumplir con tantas promesas. ¿Preguntas? En un principio, fetch y decode en la computadora siempre sería igual, o puede variar también. Puede variar también. En las computadoras, de verdad, es un quilombo. Y lo vamos a ver también. Vamos de vuelta. En el tema 7 empezamos y diseñamos un procesador. O sea, hacemos un procesador como el SRC1, pero mucho más de verdad. Y en el tema 8 lo hacemos en pipeline. Y no estamos tan lejos, ¿no? No estamos tan lejos. Ya van a ver que no es tan difícil como suena. O espero, digamos, que no sea tan difícil como suena. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra? Bueno, ahora les quiero mostrar algunos ejemplos más. Este es un ejemplo que tiene que ver cómo hacer un pipelining con circuitos. Ejemplo medio tonto, medio sencillo. En 5 minutos espero que lo veamos. Porque les apunta a mostrarles algunas cosas que son importantes. Ustedes tienen un circuito, normalmente combinacional, que suele tener un cierto retardo. Esto es un circuito cualquiera que ustedes tienen. Y ese retardo, que vendría a ser una de estas cajitas, tiene un delay, un retardo de propagación. O sea, desde que ustedes ponen las entradas estables, o sea, desde que ustedes dejan las entradas al comienzo del circuito hasta que tienen una salida estable, eso demora un retardo de propagación, que le vamos a llamar T.
Normalmente eso se lo suele poner con unos latches o flip-flops o algo al principio y al final. ¿Para qué? Para que esto me mantenga justamente todas las entradas constantes y no haya ningún tipo de variación hasta que se produzca el resultado. Es una manera bastante típica de trabajar. Estos latches tienen un clock, entonces se van actualizando en cada periodo y el periodo de esto que se pone es T, o en realidad es T más C para tener el retardo de los latches también. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Están medio familiarizados todos con eso? ¿Cuál sería parte del chiste del pipeline? El chiste del pipeline es que si yo agarro y esto la tengo muy, o sea, este retardo de propagación de esta lógica combinacional es muy grande, yo lo que podría hacer es de algún modo tratar de partirla en dos, como decíamos en el secarropas. ¿Cómo se parte en dos un circuito combinacional? Se agrega otro latch en el medio y queda la mitad de la lógica acá, la mitad de la lógica acá. Idealmente, si esto lo logré partir en dos mitades iguales, esto va a ser T sobre 2, esto va a ser T sobre 2. ¿Cómo va a ser ahora la frecuencia de este clock? T sobre 2 más C. Entonces, si C es chiquito comparado a T sobre 2, yo podría decir que prácticamente partiendo en dos el circuito, puedo duplicar la frecuencia. Pero ¿por qué duplicaría propio si el clock seguiría siendo el mismo? No sería el mismo. Vos acá, tu clock tenés que esperar que vaya de acá hasta acá. Y este retardo es T. Acá vos tenés que esperar que tu clock vaya de acá hasta acá. Y tu retardo es T sobre 2. Sí, el mismo clock para todo. Pero vos tenés que esperar menos tiempo. Y después lo guardás acá. Y después esperás la otra mitad y lo guardás acá. Esa parte me confunde, porque el clock no sería siempre constante de Sí. un tanto a otro. Exactamente, pero el clock vos lo que vas a hacer es, vos lo que tenés que ver es cuánto es tu duración esta. ¿Qué es tu duración esta? O sea, la duración entre dos registros, que son los que te almacenan los valores estables. Por ahí, o sea, el clock de arriba es distinto que el de abajo. Este clock es distinto que este clock. Pero en realidad, Solo puede variar. los dos hacen lo mismo, controlan el pulso que establece cuando se actualizan los latches. O sea, el pulso del flanco del clock sería distinto al del T más C que está arriba. Sí. Esto es un periodo T más C y acá tenés T sobre 2 más C. ¿Se entiende ahí? No. Porque lo que vos tenés... Me confunde que el clock, el pulso del flanco del clock, no el T de arriba más C. Por eso, el pulso del flanco, lo que pasa es que vos tenés tu clock. Mirá, no estoy poniendo la diapositiva, pero bueno, vamos a dibujar igual. Vos tenés un pulsito, como sea. No importa si es simétrico o no es simétrico, no importa. Vos tenés acá tu periodo, esto es tu periodo T. ¿Vamos? Entre un flanco y el otro. No importa si querés considerar cualquier flanco, me da lo mismo. ¿Vamos? Este es tu periodo del reloj. Ahora, ¿cuánto debería ser este periodo? Este periodo debería ser el tiempo que vos tenés de propagación de acá de tu circuito lógico combinacional. ¿Para qué? Porque si es más chico que esto, vos no vas a tener un resultado válido al final de tu tiempo. Cuando vos le quieras cortar, este no ha terminado de operar. Entonces debería ser el retardo que vos tenés acá más el retardo de los latches. Entonces esto debería ser T más C. Si vos partís el circuito a la mitad, ya tu retardo es menos. Entonces vos vas a poder poner abajo un clock que sea así, en este circuito de abajo. Vos vas a poder aumentar la frecuencia del clock. ¿Por qué? Porque ahora haces menos tareas, haces menos trabajo, tenés menos retardo. Es como en el secarropas que teníamos, que habíamos puesto, demoraba 40 minutos y lo partíamos en 2 de 20.
¿Te acuerdas? Esto es cómo lo partís en 2 de 20. Ponés otro buffer en el medio. Y podés modificar la frecuencia. Exactamente. Los demás, ¿bien? Entonces, si C es pequeño, la frecuencia casi que se duplica. Entonces, supongamos que tenemos un sumador de 4 bits en cascada. Esos son un sumador completo de 1 bit, recibe las entradas A0, B0, un carry, genera las salidas y los carries se van propagando. Todos más o menos conocen el circuito. Suponiendo que cada sumador de 1 bit tiene un retardo lógico igual a T, ¿cuánto demora en entregar una suma? Un resultado estable. Porque el resultado es que estén estas 5 salidas, estas 4 y esta. ¿Cuánto demora en tener el resultado estable? 4T. ¿Por qué? Porque lamentablemente después de un T recién voy a tener este, entonces después de otro T recién voy a tener este, después de otro T recién voy a tener este, y después de 4T voy a tener estos dos. ¿Está claro? Si tengo que hacer 1000 sumas, ¿cuánto demora? 4000T. Está fácil para todos. Ahora, ¿cómo podría hacer un pipeline de eso, supongamos? El dibujito sería más o menos así. ¿Y en qué consiste? En poner registros intermedios. Poner los latches intermedios. Partir la tarea en varias partes. Acá en este caso lo estoy partiendo en 4 partes. Y fíjense, lo importante de esto es que los registros, estos intermedios, reciben todas las entradas todas las entradas van al registro y después todo lo que está en este lugar toma los datos del registro y opera. O sea, lo que está acá toma los datos no de las entradas iniciales, sino del registro que está inmediatamente anterior. Y los pone en el registro que está a continuación. ¿Se entiende? Entonces, en cada etapa los datos se toman de un registro y terminan en otro registro. Supongamos que los registros tienen un retardo despreciable, para el ejemplo. ¿Cuánto sería la latencia de una suma ahora? La misma. La latencia sigue teniendo que esperar 4T. Y si no serían despreciables los retardos, sería un poquito más. ¿Estamos? ¿Y cuánto sería la latencia de las 1000 sumas? No. ¿Por qué? Porque el chiste es que ahora ustedes pueden empezar la segunda suma cuando la primera pasa para acá. La latencia del llenado más 999. O sea, 1003. 1003. ¿Entienden por qué? Porque cuando la primera suma se vaya propagando y termine, la segunda suma ya va a estar acá. Le va a faltar solamente un T más. Y la tercera va a estar acá y se van a ir propagando todas como en un pipe. Entonces, la primera va a demorar 4. Pero a partir de ahí, todas las demás van a demorar un T a continuación. Entonces, en total va a demorar 1003. ¿Cuánto sería la productividad? En estado de régimen, una cada T, no una cada 4T. Y ojo, atención, no siempre es posible despreciar el retardo de los buffers. Entonces, si yo ahora tengo que agregar, aunque sea un poquito, supongamos que el retardo de los buffers sea 0,1. Bueno, ya mi etapa ya no va a durar un T, va a durar 1,1. Entonces mi latencia no va a ser 4, va a ser 4,4. ¿Lo ven? Entonces va a empeorar la latencia, pero va a mejorar la productividad. ¿Preguntas? Bueno, ahora sí cortamos. Y nos vemos el miércoles a las 8. Chao, hasta luego.